tema del que también conversamos es quién va a encabezar la oposición del presidente Javier Milei. Algunos hablan de Kicillof, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ganó la reelección y que incluso fue ese lugar en particular el que sorprendió en relación al resultado, ¿no? Era tal vez el lugar que podía llegar a darle la diferencia a Sergio Massa, teniendo en cuenta que condensa casi el 40% del padrón electoral. Finalmente no sucedió y hoy en día la pregunta es qué va a suceder con el traspaso de fondos, ¿no? A una de las provincias, a la provincia más habitada, concretamente, de todo el territorio nacional. Está Hernán Madera conectado con nosotros, analista político, para desarrollar, Hernán, el tema, sin duda, en este caso, bueno, ¿no? Para el propio Kicillof. El gobernador, Rocío, ¿cómo estás? El gobernador sabe que las provincias chicas, las provincias que no son las provincias de Buenos Aires, van primero por los recursos de nación e inmediatamente después por los recursos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha cedido recursos, como en algún momento lo hablamos, Rocío, por la ambición de ser presidente de sus gobernadores. El primer gobernador desde el retorno de la democracia, Alejandro Armendáriz, Alfonsín le pidió que por favor ceda algunos puntos de coparticipación y no terminó cediendo algunos, sino que terminó cediendo muchos. Y eso fue aceptado por Antonio Cafiero en 1987 y el 88 porque él quería ser presidente y no se quería pelear con las otras provincias. Y después vino el Fondo del Conurbano que en parte compensó eso, pero el kirchnerismo lo terminó eliminando. Y la provincia de Buenos Aires, algo que no se dice tanto, que también lo hablamos en algún momento, Rocío, es que cede al resto de las provincias. O sea, acepta que el subsuelo se provincialice, lo cual la perjudica enormemente, porque la provincia de Buenos Aires hasta el momento no tiene regalías petroleras, no tiene regalías gasíferas, no tiene minerales. Claro. Entonces llegamos a este punto en el que la provincia de Buenos Aires es totalmente dependiente de las obras que le traspase Nación, de los recursos que le traspase Nación, de que Nación siga subsidiando el consumo energético en el conurbano bonaerense. Y por eso la reacción de Kicillof ayer en ese tuit en el que él va a defender los recursos de la provincia. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Él defiende los recursos de la provincia, pero eso hace que choque con los gobernadores del interior. Y si choca con los gobernadores del interior, choca en realidad con el interior y él quiere ser presidente. Así que la situación de Kicillof es complicada. Sobre todo, Hernán, ¿qué tal? Buen día, Alejandra Gallo te saluda. Sobre todo, claro, es complicada porque ha logrado sostener un bastión clave para el justicialismo, para el kirchnerismo, el peronismo, pongámosle el formato que sea, porque el tablero político claramente en la Argentina está cambiando. Ha logrado una reelección por un caudal de votos muy importante, pero claro, ahora va a tener que convivir con un gobierno nacional de un signo político contrario y con alguien que el presidente electo, siendo también economista, tiene, como Kicillof digo, tiene una concepción aparentemente de la construcción del poder y del modelo económico absolutamente abismal. Entonces, no es lo mismo comandar los destinos del principal distrito electoral y de la principal provincia que aporta el PBI en la Argentina con un gobierno nacional de tu misma sintonía política que estar en la vereda de enfrente. Sí, y aparte tenemos un par de ejemplos. Cafiero fue cooperativo bastante con Raúl Alfonsín, Rucauf lo fue menos y yo creo que Kicillof lo va a hacer nada directamente. Vos sabés, Alejandra, que Kicillof se beneficia bastante del voto en blanco en la provincia de Buenos Aires. El voto en blanco en la provincia multiplicó varias veces el voto en blanco nacional y eso para mí tiene que ver con el miedo a que los libertarios lleguen a la gobernación. Vos sabés que los libertarios no estuvieron ni cerca, pero ni cerquita, ni a 10 millones de kilómetros de ninguna gobernación en el país, excepto dos, Mendoza y provincia de Buenos Aires. En las dos se quedaron esperando. La candidata de Javier Milei no sumó ni un solo voto entre las PASO y la primera vuelta. Entonces, este miedo a los libertarios, este miedo a los liberales en general en la provincia, tuvo efecto, tuvo impacto. Mucha gente dijo, bueno, dejo que Kicillof reelija. Hubo mucho voto en blanco, al menos 9% de voto en blanco en la provincia de Buenos Aires, y de eso se benefició el gobernador Kicillof. Por eso la diferencia entre Sergio Massa y Axel Kicillof en porcentaje fue amplia, pero en voto fueron 9.000 votos.
Entonces, ¿qué le espera a Kicillof? Y le espera cuesta arriba, porque aparte, como vos lo acabas de mencionar, Rocío, es un número opuesto. Y cuando vos sos un número opuesto, lo que empieza a suceder es desgaste. Claro. Entonces es la típica historia de la Argentina del desgaste entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto viene de Dardo, Rocha y Roca, Sí. O sea, entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente. Una batalla que casi siempre la terminó ganando el presidente, porque el presidente representa a todo el país, porque la legitimidad de Javier Milei al haber pasado por 3 vueltas electorales es superior. Y bueno, por estos motivos que decía Alejandra. No le va a ser nada fácil, pero aparte la presión interna. Él tiene una interna con Máximo Kirchner cuando elimina la jefatura de gabinete de la provincia, es como una señal. Digo, tenés una interna y tenés una externa y aparte tenés que gobernar una provincia que tiene que recibe al menos 15 puntos menos de la coparticipación que debería recibir. Ojo, a través de los subsidios nacionales también es algo devuelto a la provincia y nadie... La gran amenaza del gobernador de la provincia, ¿cuál es, Rocío, Alejandra? Que no estalle los suburbios de Buenos Aires, que no estalle el conurbano. Digo, ese es como el gran trade-off de la provincia. Es lo mismo que le interesa también a Javier Milei, ¿no? Digo, por eso no eliminó los subsidios. Por eso los subsidios se sostienen, Rocío, porque nadie quiere un conurbano movilizado, un conurbano estallado. Sí, y además, entonces, ahí... porque digamos, Kicillof también está asumiendo su segundo mandato. O sea, todos asumen, digo, que haya sido electo, es una continuidad en este caso porque ha sido reelecto, pero todos asumen el 10 de diciembre, con lo cual me parece que cualquiera que asuma en cualquier distrito de la Argentina va a querer contar con las bondades de la luna de miel que todo gobernante quiere recibir cuando recién asuma. Está claro que en este caso esa luna de miel va a ser mucho más corta que en los periodos anteriores porque la frazada está demasiado corta y también es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene una paradoja particular porque es el principal distrito electoral, uno de los importantes o principales aportantes para el PBI, pero es también, justamente por el volumen habitacional que tiene y habitantes, uno de los distritos donde más concentración de cordones de pobreza y vulnerabilidad hay. Con lo cual, este es un... Y está muy cerca de Casa Rosada. Digamos, totalmente. ¿no? Es una combinación compleja para todo el mundo. Y aparte a los intendentes del PJ le fue bien, Alejandra. Sí. Digo, el PJ recupera la plata, el PJ gobierna Bahía Blanca, y eso es por la división del voto antiperonista. Bahía Blanca, una ciudad muy típicamente antiperonista, va a ser gobernada por el peronismo por esa división. Estos intendentes no van a tener mayoría en los consejos deliberantes, entonces hay que ver también si se puede hacer oposición desde ahí. Claro. O sea, esos intendentes necesitan que alguien intermedie con los concejales de La Libertad Avanza, con los concejales de Juntos por el Cambio, para poder gobernar. Claro. En la provincia de Buenos Aires, no tener el consejo a favor no es una pavada. Tal vez en algunos municipios de otras provincias vos no necesitas tanto el consejo. En la provincia, vos por la ley orgánica de los municipios, necesitas bastante a los consejos para gobernar. ¿Y qué va a pasar? Entonces, con el gabinete, justamente, ¿no? Teniendo en cuenta esto que mencionabas de Máximo Kirchner, qué incidencia también puede llegar a tener Sergio Massa, las propias intenciones o el deseo de el gobernador Kicillof por perfilarse para un futuro presidenciable. Digo, ¿se van a mantener los mismos cargos, teniendo en cuenta de que a nivel nacional, digo, siempre los cargos, bueno, se ubican, ¿no? También en relación a lo que pasa en todo el diagrama nacional, y en ese caso la gestión del presidente Alberto Fernández está claro, ¿no? Que no funcionó. ¿Qué va a pasar con esos cambios también? Yo creo que los peronistas se van a cuidar mucho de no humillar más a Kicillof. Kicillof fue contradecido en plenos discursos. Agarró el micrófono en algún momento Máximo Kirchner y lo contradijo directamente, fue desautorizado en varias oportunidades. Cuando le pusieron al jefe de gabinete trataron de ubicarle cambiarle al vicegobernador. Entonces yo creo que se van a cuidar Sergio Massa, Cristina Kirchner, el mismo Máximo Kirchner, los peronistas en general, la CGT, de desautorizar a uno de sus pocos candidatos con chances. Claro. Porque si lo desautorizan, lo basurean y tenemos otro Alberto, Rocío. Claro.
Entonces digo, ¿y quién podría ser el candidato del candidato del PJ? Porque aparte, insisto, el PJ de Córdoba entra al gobierno. Un PJ que se lo podía señalar como el número opuesto para hacer el nuevo peronismo, un nuevo formato de peronismo, entra al gobierno de Javier Milei. Entonces quedan ellos, queda Kicillof. Y quedan los gobernadores del norte, que les es muy difícil penetrar en el electorado de porteño de la región centro. Entonces, insisto con esto, yo creo que se van a cuidar más, va a ser muy sutil, todo va a ser el aporte de Cristina, la sugerencia de Cristina, el consejo de Cristina, pero no va a ser lo de antes de contradecir al gobernador en pleno discurso. Los peronistas les ha ido mal en esta elección, Rocío, y tienen que cuidarse, tienen que hacer cultivar el silencio, no llamar progre a Kicillof, sino peronista, no decir que es un ovni, o sea, entonces, no. claro, entonces lo van a hacer, porque los peronistas lo van a hacer, y ya lo están haciendo en realidad, porque son muy metódicos y son sumos sacerdotes del silencio, de esperar. Ahora, Hernán, y para vos, ¿qué va a hacer Kicillof? Porque él, si tiene ambiciones presidenciales, lo cual es legítimo que los tenga por los resultados electorales que ha obtenido y porque claramente es uno hoy, guste o no a quien le guste, uno de los referentes que ha logrado sostener el poder en su distrito, en territorio que vos sabés muy bien que es lo que el peronismo históricamente observa y alienta como modelo de conservación del poder. ¿Cómo te imaginás vos, como analista político, a Kicillof, gobernador reelecto, y caminando o transitando hacia la posibilidad que en su ámbito no descartan de un eventual presidenciable para el próximo periodo? Mira, Alejandra, la maldición de los gobernadores tiene sus razones de ser, o sea, se la habla como algo gracioso, qué sé yo, pero tiene sus razones de ser. La Argentina no puede tener dos presidentes, Alejandra, la Argentina no puede tener dos presidentes, la Argentina puede tener uno solo, y la Constitución y la desfinanciación de la provincia de Buenos Aires viene por ese lado, Alejandra, para que no haya dos presidentes. La historia de la Argentina, en definitiva, es la lenta subordinación de la provincia de Buenos Aires a los intereses del país, y esa es una de las razones por las que el gobernador no llega a presidente. Entonces tiene cuesta arriba Axel, yo creo que el peronismo lo va a ayudar, creo que el progresismo también lo va a ayudar, pero los choques con el presidente son inevitables. Lo que yo no recomendaría, y me parece que ellos sí van a hacer, es desmarcarse del gobierno nacional y decir, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires hace acuerdos con los BRICS por su parte. No, claro. Yo la verdad es que ir por ese lado a mí me parece que no va a caer bien en el interior del país. De vuelta, la Argentina no puede tener dos presidentes, puede tener uno solo. Yo me concentraría en hacer una buena gobernación y constantemente contrastarla con el gobierno nacional. Un contraste constante y trabajar mucho con el no peronismo de la provincia de Buenos Aires. O sea, no exigirle al intendente peronista de Bahía Blanca que haga una oposición furibunda al presidente Milei, porque su electorado votó 2-1 a Javier Milei en el balotaje. Entonces, para mí tiene que hacer una gestión que sea tan descollantemente buena que desde el interior digan, bueno, la verdad que lo que yo veo acá me gusta. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a suceder, Alejandra? El desgaste típico provincia de Buenos Aires Nación, Axel Kicillof tratando de desmarcarse en varios sentidos. Y yo creo que también lo que va a ir sucediendo, Alejandra, Rocío, es que el acuerdo que va a terminar habiendo en una presidencia de un presidente que cree que hay que disolver el Estado, ahora lo moderó, ¿no? Y unos gobernadores que les gustaría tener fondos, recursos y políticas que le pertenecen al Estado Nacional, es que el Poder Ejecutivo Nacional va a ser vaciado en buena medida y le van a quedar dos áreas que no se lo va a poder tocar, que una es política exterior y la otra es la política monetaria. Esto es un proceso que también sucedió en México, digo, más o menos fue muy parecido. El gobierno nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, le quedaron esas dos prerrogativas. Y yo creo que Javier Milei, un punto de equilibrio va a ser, bueno, no puedo privatizar, no puedo transferir al sector privado, bueno, lo transfiero a las provincias.
Y eso en buena medida yo empiezo a ver qué es lo que está sucediendo con esto de la reunión con Figueroa por el tema de Vaca Muerta. Entonces los gobernadores empiezan a tener más incidencia en YPF, que hasta ahora tenían menos. El punto de acuerdo acá, el punto de acuerdo en un presidente como Javier Milei, contento de ceder poder del Ejecutivo Nacional y los gobernadores contentos de recibirlo, es ese para mí, porque va a ser muy difícil trasladar todo lo que él quiere al sector privado. Sin duda. Hernán, te agradecemos mucho, como siempre, muy interesante escucharte. Gracias. Buen día. Rocío, Alejandra, gracias. Hernán.